Bueno, pues buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy, 16 de junio de 2025, esta sesión de Fundamentos de Ciberseguridad y me gustaría hacer una recapitulación de lo que vimos el último día, que fue sobre criptología. Entonces, si me permiten presentar pantalla, espero que no tenga los mismos problemas del otro día. Pues recuerden que este material lo tienen ustedes en el tablón de Classroom o en el Classroom. Aquí específicamente haciendo aquí una revisión de los materiales, en el contenido del curso sobre criptografía y seguridad de la información. Hice una actualización de este documento PDF, además de dejar el complemento sobre algoritmos hash. Si escuchan por ahí otro audio, pues es porque aquí está una compañera tomando otro curso, una compañera administrativa. Espero que no les interrumpa. Bueno, ¿sí se ve la pantalla? Sí, maestro. Ok, gracias. Bueno, entonces, haciendo una revisión del tema anterior que fue sobre criptología, pues aquí sí, antes de que yo haga el recorrido por todas las diapositivas, y si ya hicieron una lectura o checaron el material, si alguien puede comentarme a qué refiere la criptología o en qué consiste. Ahí tiene un título muy sugerente, ¿no? Dice que es el arte de la información secreta, pero pues sabemos que el arte lo relacionamos más con la pintura, con la música, con la escultura, la escritura. Y claro que sí, es algo relacionado con la escritura, pero pues, ¿qué idea tenemos después de ya haber visto cierta información? ¿Qué es la criptología? Pues se había comentado, ¿no? La semana pasada que con criptología pues, nos referíamos a esconder o tratar de encubrir algo. Gracias, Christopher. Sí, efectivamente es el ocultar, en este caso ocultar información. Bueno, eh, en el recorrido sobre lo que es el origen de la palabra en sí, pues proviene del griego cripta, que efectivamente significa esconder o encubrir. Y criptografía, pues es el arte de escribir con claves secretas. Y a su vez la criptología, pues es el tratado sobre los escritos secretos o cifrados. Y la contraparte de la criptografía, pues viene a ser el criptoanálisis, que sería el arte de descifrar estos criptogramas. Ahora, ¿por qué resulta necesario utilizar la criptografía en el ámbito de las comunicaciones a través de la nube o a través de una red? Pues para proteger los datos susceptibles a usarlo y la criminalidad, los hackers utilizarla pues para sacar provecho de ella. Entonces, pues es salvaguardar la integridad de los datos, sus credenciales, para que no haya mal uso de ella. Gracias, Adrián. Bueno, en términos técnicos, en este ámbito, pues hablamos de lo que es el cifrado. ¿Sí? Es esa acción de cambiar un texto plano a un texto que no sea legible, por lo menos no fácilmente, y para ello pues se utilizan técnicas de cifrado, ¿no? Si recuerdan, dentro de esas técnicas de cifrado
¿Cuáles son esas dos técnicas que se utilizan o se utilizaban en la criptografía clásica? Porque actualmente se utilizan métodos más complejos y que sobre todo aplican métodos matemáticos. ¿Recuerdan que hablamos sobre el cifrado César? ¿En qué consiste el cifrado César? No era el de sustitución. Así es un cifrado de sustitución, cambiar una letra por otra. Ahí, de hecho, en la información vemos toda una gama, ¿no?, de cifrados o de criptografías que tenemos, ¿no? Bueno, ya. Sí, maestro. Gracias. Ya habíamos hecho un recorrido, ¿no? Ya habíamos avanzado. Vamos a ubicarnos en donde corresponde. Ahí. En este caso tenemos criptosistemas por sustitución monoalfabéticos y polialfabéticos. El cifrado César, que pues fue uno de los utilizados antes de utilizar métodos matemáticos, pues se encuentra dentro de la clasificación de monoalfabético monográmico y pues es un cifrado de sustitución de una letra por otra. Además tenemos otros, comentábamos históricamente, que han surgido a lo largo del tiempo. Les comentaba de la máquina Enigma, ¿no? Esta máquina que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, utiliza un criptosistema por sustitución polialfabético, o utilizaba ese tipo de sustitución, esa máquina Enigma. Y si recuerdan de lo que les platicaba, quién fue uno de los científicos de la computación que desarrolló, pues de hecho, todo un programa, ¿no?, para poder hacer ese descifrado. ¿Sí recuerdan cómo se llama o cómo se llamaba? Que hasta les platiqué de una película, ¿no? Hicieron una película. Sí lo comentaste, Marco, poder recibir o interceptar mensajes, y él, a través de la máquina que desarrolló con un grupo de personas, incluso creo que había una mujer en esa película, pudo pues ayudar mucho a dónde iban a caer las bombas. Pero la verdad es que no anoté y no me recuerdo el nombre, pero sí lo mencionaste. Pues gracias, Adrián. Sí, precisamente estamos hablando de Alan Turing. Alan Turing, un científico matemático inglés, y que contribuyó en el desarrollo de esta máquina o computadora que pudo descifrar el código Enigma. Y bueno, según la historia, pues eso contribuyó a que la Segunda Guerra Mundial pues ya no fuera solamente derrotas para los aliados, ¿no?, sino ya empezaron a cambiar toda esa situación de la guerra. En las técnicas clásicas de criptografía, entonces, tenemos la de sustitución, que es el reemplazo de un carácter por otro, y la de transposición, que es el reordenamiento de caracteres. Ahora bien, vimos algún ejemplo por ahí. Por ejemplo, aquí simplemente es cambiar el orden, ¿no?, el orden en el que está un alfabeto. Si el patrón va de la A a la Z, pues aquí en este ejemplo cifrado, pues la A se cambia por la Z, la B por la Y, o sea, está invertido, ¿no?, el orden, y eso se utiliza para hacer un cifrado por sustitución. Ahora, posteriormente se genera una innovación, en este caso en el año 1929, por parte de Lester Hill, y utilizando el alfabeto inglés, que tiene 26 letras, y utilizando ahora sí un
principio matemático, el módulo 26. Con esto logra hacer un método de cifrado que no solamente era sustituir una letra por otra, sino ya utilizando métodos matemáticos, en este caso de ecuaciones lineales y aplicando el álgebra lineal, se puede lograr el cifrado de un texto plano a un texto que no sea legible fácilmente. Ahí vemos en la presentación pues un proceso de cifrado mediante Hill. Ahora, llegamos a comentar sobre el cifrado simétrico y asimétrico. ¿Qué podemos comentar sobre esto? Recuerden que todas las comunicaciones en la nube, para que puedan llegar seguras, pues tienen que estar cifradas. El cifrado simétrico consiste en que ambas partes, tanto el emisor como el receptor, tienen la clave para poder cifrar o descifrar un mensaje. En eso consiste el cifrado simétrico. Y también tenemos el cifrado asimétrico. En este caso, estamos viendo un esquema de cómo funciona el cifrado simétrico. El mensaje o texto plano se cifra o se encripta mediante la introducción de esa clave, que es la misma clave que va a conocer también el receptor. Se transmite el mensaje cifrado por el medio que corresponda, llega al destino, se descifra esa clave con la clave que también el destinatario conoce y vuelve a ser el texto plano original. Pero lo que se está cuidando es que el traslado entre un punto y otro, o sea, esa información en tránsito no pueda ser legible, aunque sea interceptada. En cambio, el cifrado asimétrico requiere dos claves, una pública y otra privada, y estas están relacionadas matemáticamente. Desde el punto de vista de la computación, es difícil conocer la llave privada a través de la llave pública, o sea, probablemente puedan conocer la llave pública, pero no conocen la llave privada. Entonces, el cifrado asimétrico funciona de esta manera. Tenemos un mensaje en texto plano que el usuario A le quiere enviar al usuario B. Introduce su clave pública para que sea cifrado, pero el usuario B, que conoce también la clave pública, además introduce su clave privada para que pueda ser descifrado, ¿sí? Como qué ejemplo podríamos considerar de este tipo de cifrado asimétrico. Comentaste en la clase pasada que era respecto a las cuentas luego bancarias que hacíamos, ¿no? Que nosotros el usuario, poníamos el usuario y una contraseña, pero nos validaba nuevamente el banco solicitándonos una segunda validación o una clave para confirmar que éramos, pues nosotros era el usuario y que no era otra persona. Sí, gracias. Sí, utilizando el famoso token, que ya actualmente pues ese token te lo generan de forma virtual. Y pasa lo mismo con otros esquemas de autenticación, como los que actualmente las empresas que nos venden servicios a través de la nube, como Microsoft o Google, donde nos mandan un código de un solo uso. Nosotros tenemos pues nuestra contraseña, nuestro nombre de usuario, y esa información pues es privada, y la otra es pública porque la conocen ambas partes, o sea, tanto el emisor como el receptor, ese código de un solo uso. Bueno, entonces eso es sobre el cifrado simétrico y asimétrico. Y también considerábamos la gestión de certificados de autenticidad. ¿Sí recuerdan que, de hecho, una actividad dinámica de phishing, que por cierto yo les invito a que
resuelvan las actividades. No hay muchas todavía, pero las poquitas que hay, que ya las vayan resolviendo. Porque ya vamos a entrar a otro punto que va a ser el de hacer algunas prácticas, pero ya utilizando otro entorno como Linux o otro tipo de software. Bueno, entonces, no me adelanto en este punto sobre la gestión de certificados digitales. ¿Qué fue lo que platicamos, si recuerdan? ¿Alguien? Bueno, los certificados digitales son gestionados precisamente por los usuarios de la web para poder validar que sus sitios web son seguros. En este caso es a través de una instancia, una tercera instancia, que pues se encarga de verificar que las solicitudes de estos certificados provienen de, pues digamos, organizaciones que sí pues se dedican a lo que dicen que hacen, ¿no? Por ejemplo, si somos una empresa o tenemos una empresa de comercio electrónico, que efectivamente nos dediquemos a ello, ¿no? O sea, que no vaya a ser que se esté gestionando pues un certificado digital para cometer algún delito, y de hecho pues sí hay riesgos. Sí, a ver, ¿alguien quiere contar algo? Sí, Sí, yo, maestro, son los certificados SSL, ¿no? Estaba mencionando Perdón, no te escuché bien. que los certificados que estaba mencionando son los SSL, ¿no? Ajá, ok, sí, efectivamente. Esa capa de seguridad que se le agrega al protocolo HTTP y que precisamente certifica que ese sitio web es seguro, o por lo menos está validado como seguro, ¿sí? Y por eso vemos que pues ya nos aparece un protocolo como HTTPS en lugar del protocolo HTTP. Nada más que si yo vuelvo a retomar la cuestión de la dinámica del phishing, pero pues encontramos otras situaciones y las encontramos en la navegación diaria, ¿no? O sea, podemos encontrar sitios web que inclusive hasta tienen certificados digitales, o propiamente está ocurriendo que los atacantes te redirigen de un sitio web seguro a un sitio web falso, un sitio web que lo único que quiere es robarte tus credenciales, y entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque aunque estemos en el sitio seguro, si nosotros le damos clic a un elemento que no es seguro, y probablemente nos va a redirigir, o lo más seguro que nos va a redirigir hacia un sitio que no es seguro y que lo único que quiere es, pues obviamente robar nuestras credenciales. Gracias, licenciado. Bueno, avanzando. Ahora, sobre la siguiente estrategia de seguridad, en este caso es el algoritmo hash. El algoritmo hash lo que no es un algoritmo de cifrado, ¿sí? Sino que contribuye a esta verificación de seguridad. En sí, el algoritmo de seguridad hash verifica, por ejemplo, que un archivo sea de la fuente confiable, que sea el archivo original, que no haya sido modificado, porque podemos encontrar archivos con código que ya fue modificado, y entonces una forma de asegurarnos que sí es el archivo que el desarrollador o el sitio que lo publica, que efectivamente sea ese archivo original, ese archivo que se supone que va a hacer lo que tiene que hacer y no tenga código malicioso. Para eso se usa ese
algoritmo hash. Entonces es un algoritmo que genera una cadena de bits de tamaño fijo y que va a contribuir a incrementar la seguridad. Ahora, recuerden que hablamos sobre la cantidad de bits que se usan para un cifrado. Sí, hablamos de el sistema binario, en donde mientras más números binarios tenga, la seguridad se va a aumentar. Ya hemos hablado que decías 256 o hasta 512, ¿no? En múltiplos del código binario, y eso te iba a garantizar que el cifrado iba a ser pues, mucho más fuerte, mucho más difícil para que lo puedan entrar y modificar, ¿no? Efectivamente. Sí, es una cuestión que, pues por lógica, si tenemos un número más grande o un número con más dígitos, se vuelve más complejo que se pueda descifrar con un ataque de fuerza bruta, porque entonces se tienen que probar muchas más combinaciones que con una cierta cantidad limitada de bits, ¿no? Que de hecho empezaron con cifrar código con 128 bits, ahí se fueron a 256, ya van por 512, pero pues también el riesgo que comentábamos en otra sesión que tuvimos de la computación cuántica, ¿no? O sea, ahí ya estamos hablando de un riesgo también muy importante de la ciberseguridad. Bueno, no sé si quiere agregar algo sobre este comentario. Ok.